Hubo una interferencia ahí. Repito la información. Creo que nos quedamos acá. Pase la conexión. No sé si a ustedes les pasa por allá, pero la conexión aquí está pésima. Así que vamos a tratar de aprovechar el mayor de los del tiempo. Le hicieron terapia respiratoria. Pobrecito, le dieron con todo. Eso le pasa en una máquina por la espalda. ¿Aló, me escuchan? ¿Están escuchando? Ok. Muy bien. Presten atención acá. Como les decía, la clase pasada hablábamos de morfología de la palabra, ¿verdad? Hoy hablamos de, la clase pasada, disculpe, hablábamos de categoría de la palabra o función gramatical. Categoría gramatical y función gramatical. Hoy hablamos de morfología de la palabra, que está intrínsecamente relacionada con lo que vimos en la clase pasada. Morfología de la palabra, y explicamos aquí algo muy importante, desde el punto de vista teórico, hablamos de lo que es el morfema, disculpen acá, de lo que es el morfema de la palabra. No es más que, son aquellos que van fusionados o unidos a otro monema de manera que puedan complementar su significado. Es lo que se conoce como raíz de la palabra. Tenemos la raíz de una palabra y todos aquellos morfemas son los que se agregan a una palabra, es decir, al monema o a la raíz, para formar una nueva palabra. En este sentido, tenemos dos posibles. Audio, por favor. Ok, continúo. Entonces tenemos los morfemas dependientes y morfemas ligados, como ya aparece. De ellos tenemos los derivativos y flexivos. Entre los derivativos son aquellos monemas, morfemas, que se agregan y añaden alguna matiz al significado de los lexemas. Entiéndase por lexema, raíz de una palabra. Es lo que, entonces, esos derivativos es donde provienen los prefijos, sufijos, infijos, interfijos. Y los flexivos son aquellos que señalan la relación gramatical y sus accidentes. Es lo que hacen que la palabra se clasifique como género y número. Es decir, género, por ejemplo, por lo menos cuando decimos, cuando le cambiamos niño, niña, allí el género, monema a, o, para cambiar el género. O cuando decimos casa, casas. Ahora bien, morfemas derivativos, porque esto es lo más importante de la clase de hoy. Los morfemas derivativos tenemos los prefijos, sufijos e infijos. ¿Qué son los prefijos? Como ya lo sabemos en nuestra lengua materna, los prefijos no es más que aquellas palabras, aquellas morfemas que nosotros agregamos previamente al lexema. Entiéndase por lexema la raíz. Todo lo que se antepone a la palabra, eso viene a ser un prefijo. Y los sufijos, lo que está después del lexema. Tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de hipermercado, la palabra raíz o el lexema sería mercado. Y le agregamos un prefijo hiper que le da una connotación a la palabra. Si hablamos de mercado, algo pequeño, pero si hablamos de hiper, ya nos referimos o hacemos referencia a un mercado más grande. Lo mismo tenemos con la palabra desayuno. Palabra raíz o lexema, ayuno. El des es un prefijo que hace la connotación de negación para establecer una contrariedad a la palabra raíz. Es decir, si la palabra raíz es ayuno, ¿cuál es lo contrario a ayuno? Desayuno. Rompo el ayuno. Por ejemplo, en inglés, ¿cómo se dice en inglés desayuno? Breakfast. Breakfast. Que es, ajá,
Así mismo es. Y si vamos a la traducción de la palabra, breakfast significa romper ayuno. Pero obviamente a la interpretación significa desayuno. Y así sucesivamente con, por ejemplo, expresidente. Por ejemplo, acá con los prefijos, con los sufijos. Panadería, viejito, casucha. ¿Qué quiero que capten de esta presentación que les muestro acá? Cómo es la morfología de una palabra. Cómo está compuesta morfológicamente una palabra. Por sus afijos, ya sea prefijo o sufijo. Y esto, a su vez, cómo nos van a ayudar a interpretar el significado de una palabra. Por ejemplo, tenemos morfemas derivativos. Los interfijos no son morfemas con significado gramatical. Consisten en alargamiento para evitar hiatos o para distinguir entre palabras de significado distinto. Por eso es que no lo expliqué anteriormente. Teníamos interfijo a hiatos, interfijo diferencial. Eso es lo que, como se dice, se ve ahí en la presentación, vienen a ser esos morfemas que están en el medio de una palabra. Pero eso es algo teórico que realmente desde el punto de vista práctico a nosotros, o por lo menos a ustedes, no le va a ser útil al momento de interpretar. Así que nada más nos vamos a enfocar en el prefijo o sufijo de las palabras. Ya va, un momento aquí, vamos a ver quién es el audio. Bianca, te suena con esas patas todas cagadas. Por estar jodiendo. Ok, ya. Ya creo haber quitado el audio. Por favor, muchachos, yo no sé hasta qué punto están familiarizados ustedes con con Zoom. Pero yo les recuerdo, por favor, que cuando entren a una sesión, a una reunión, lo primero que debemos hacer es desactivar el audio. Cuando ustedes activen el audio, simplemente cuando vayan a hacer una intervención relacionada al curso, una pregunta, una sugerencia, una duda, por favor. Recuerde que somos varios los que estamos en la sala de reunión y si dejamos el micrófono encendido, eso va a interferir con el desarrollo de la clase. Por otra parte, recuerden que las clases están siendo grabadas y subidas a la plataforma. Entonces, todas esas interferencias están siendo grabadas. Entonces, continuamos. Les decía que de todo lo que expliqué anteriormente, de los derivativos inflexivos, simplemente nos vamos a enfocar en las palabras derivativas y en los afijos, específicamente prefijo y sufijo. Porque son estos los que nos van a ayudar a interpretar las palabras. Porque en inglés, las composiciones de palabras, su interpretación son totalmente contrarias a nuestro español. Un ejemplo, lo que les acá dije temprano, con la palabra breakfast, que es una palabra compuesta de un verbo y un adjetivo, break and fast, y significa, se traduce, significado, romper, ayuno. Pero si vamos a la interpretación, una palabra compuesta que se utiliza para describir desayuno. Ese es un ejemplo que les doy ahí. Ahora bien, vamos con composición de la palabra. Es el procedimiento que consiste en unir dos o más palabras para formar una nueva. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo están formadas cada palabra desde el punto de vista de los afijos y desde el punto de vista de la composición de la misma. Tenemos primeramente palabras primitivas. Esto es importante para que ustedes sepan de dónde provienen las palabras. Es lo que se puede tomar en consideración como los lexemas. Las palabras primitivas, tenemos lápiz, carro, mesa o taza. ¿Quiénes son las palabras primitivas? Aquellas que permiten, son los lexemas, que permiten que a partir de ellas se formen un conjunto de palabras. Por ejemplo, lápiz, lapicero, lápices, carro, carros, carritos, carroza, mesa, mesita, mesonero, mesera, taza, tacita, tazón. Entonces, se entiende como primitiva, es el lexema que es el que permite la formación de nuevas familias de palabras.
Tenemos palabras derivadas, y entiéndase por derivada aquellas que cuando se les anexa un monema como prefijo o sufijo, tenemos una nueva palabra. Y ya por ende tenemos una palabra con nueva función gramatical. ¿Cómo así, profesor? Vean acá donde colocó en el cursor traducción. Lo que está en negritación viene a ser el sufijo que forma la palabra en sustantivo. ¿Por qué? Porque traducción viene de la palabra raíz traducir. Es el verbo traducir. ¿Cómo lo formo en sustantivo? Cuando le agrego el sufijo ción. Por eso es que es importante conocer la morfología de una palabra, porque al momento de ustedes interpretarla, deben conocer su función gramatical y cómo está formada morfológicamente. Tenemos desayuno, imposible, inútil. Todo lo que ustedes ven en negrita viene a ser el afijo, en este caso sufijo, aquí con traducción, prefijo con desayuno, con la palabra imposible como prefijo, inútil con que viene a ser. Las palabras compuestas, bueno, como su nombre lo indica, compuesta no es más que la unión de dos palabras para formar una nueva. Agua, miel, abre, lata, claro, oscuro, agridulce. Acá, esto ocurre mucho en inglés. Vamos a ver contextos, textos, información, cuyas palabras compuestas redundan. Porque en inglés se ve mucho las palabras compuestas. Acá les hago una acotación. Veníamos con el uso del diccionario donde yo les pedí que identificaran palabras a partir de su conocimiento previo. Y también les decía que mayormente, ¿no?, los textos o la información con la que ustedes vayan a toparse, por decirlo así, en un 40% las palabras van a ser fácil de identificar por conocimiento previo o porque ya sean cognados, es decir, que se parecen a nuestro idioma. Le agregaría ese 40%, un 20 más por ciento en relación a las palabras compuestas. Debemos estar pendientes porque hay muchas palabras compuestas en el idioma inglés y si logramos la clave para interpretar estas palabras compuestas, ya podríamos decir que tenemos un 60% de la comprensión del texto. Y si a ese 60% le agregamos lo que estamos trabajando hoy, que es las palabras con prefijo o sufijo, y se me hace fácil interpretarla, ya tendríamos un 70% de la información del texto, que es más que suficiente para poder identificar de qué trata el texto. Por otra parte, tenemos palabras parasintéticas. Acá hago un pequeño break. Para la unidad de hoy y para el curso de inglés instrumental, lo que a ustedes realmente les importa y les es útil al momento de comprender e interpretar los textos en inglés es conocer las palabras derivadas, que son palabras con prefijo y sufijo, las palabras compuestas, que son la unión de dos palabras para formar una, y las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas es la unión, son las palabras que tienen tanto prefijo como sufijo. Profesor, pero ¿cómo así? Claro. Las derivadas son las palabras que tienen un prefijo o un sufijo. Y las palabras parasintéticas son aquellas que tienen tanto prefijo como sufijo. Por ejemplo, como vemos aquí, submarino. La palabra raíz es mar, mar. Pero tenemos como prefijo sub, de algo subterráneo por debajo. Y como sufijo ino, que forma la palabra submarino. Cumpleañero. La palabra raíz sería añ de la palabra primitiva año. Cumple, de cumplir. Iñero, que agrega el sufijo para denotar el género. Y así como otra, desarmado, automovilista. Aquí quiero que, entonces, vamos a estar pendientes de estas tres conjuntos de palabras, palabras con prefijo o sufijo,
palabras compuestas y palabras tanto con prefijo y sufijo, porque son las que vamos a trabajar durante esta sesión y lo que resta del curso. Entonces, proseguimos con lo siguiente. Vamos con las palabras que obtienen prefijo. Las palabras que tienen prefijo. ¿Qué es un prefijo? Bueno, vamos con una teoría básica. Son las morfemas que se anteponen a la palabra para formar nuevas palabras con diferentes significados. Pueden ser, tenemos acá, negación, grado, tamaño, tiempo, peyorativos, numerales y posesión. Aquí explico algo brevemente. Cuando hablamos de esas connotaciones que vemos en negación, grado, tamaño, tiempo, peyorativo, numerales, posesión, esa es la función que cumple el prefijo cuando se le agrega una palabra. Tiene la función, un prefijo tiene la función de negar, por ejemplo, desayuno. No de negar como no, sino de negar de contrariedad. Desayuno, contrario al ayuno. Grado o tamaño, cuando decimos hipermercado, de tamaño de grande. Hiper, habla de grande. Tiempo, por ejemplo, pretest, posgrado, hablamos de presente o pasado. Peyorativo, podemos tener, por ejemplo, mala conducta. Numerales, podemos tener, por ejemplo, bilingüe, el prefijo bi. Y posición puede ser sub y sucesivamente. Vamos a explicarlos ahora. Por favor, presten atención acá y escuchen lo siguiente. Cualquier duda, si estoy hablando muy rápido, lo estoy enredando, háganlo saber por el chat. Negación. Cuando tenemos un prefijo de negación, primeramente, ¿cómo sabemos que es de negación? Bueno, acá tenemos los prefijos que pueden, los monemas que pueden formar prefijos de negación. In, un, non, ab, de, il, im, ir, dis. Ahora, profesor, todos esos, ¿cómo me los aprendo? No, no tienes por qué aprendértelo. Porque tú, aquí recuerda que lo que estamos es formando en relación a estrategias que yo puedo utilizar para comprender textos en inglés. Pero sí, debo estar consciente cuando ellos aparecen en un texto o en una información para yo poderlos saber comprender. Cuando hablamos de negación, como su nombre aquí lo dice, negación es supresión o contrariedad. Y lo más importante, y es en lo que yo quiero hacer énfasis, lo más importante es cómo interpretar la palabra cuando le doy o le hago la connotación de un prefijo de negación. Por ejemplo, tenemos la palabra raíz important. Y yo le agrego un prefijo de negación on. Y digo, it is unimportant for me. Les pregunto y pueden responder por el chat, por favor. Cuando yo voy a interpretar la palabra unimportant, ¿cuáles creen ustedes que serían las interpretaciones más coherentes a un contexto? Y digo las opciones. No importante, poco importante, sin importancia. Escucho su intervención o leo su intervención por el chat, por favor. Repito, cuando voy a la interpretación de una palabra como unimportant, y tengo ya sé que tiene un prefijo de negación o contrariedad, ¿cuál creen ustedes que sería la interpretación más coherente? Poco importante, no importante, sin importancia. Leo acá. No es importante para mí. Muy bien, no es importante para mí. Muy bien. Según el contexto que yo estoy colocando acá,
y espero que así lo hayan tomado en consideración. Yo digo, it is unimportant for me. Yo puedo tomar, como lo han dicho ustedes acá, no es importante para mí. Excelente interpretación. Esto es poco importante para mí. También Richard Quiroz tiene toda la razón. Incluso si hay alguno que ha pensado y dice, esto es, Bexaida me sacó la palabra de la boca, esto es sin importancia para mí. Las tres son válidas. Entonces ustedes dirán, bueno, profesor, pero entonces si las tres son válidas, ¿para qué preguntó? Bueno, porque esa es la idea de que ustedes tengan un conjunto de posibles interpretaciones al contexto. Y es muy importante esto, muchachos. Recuerden esto que les voy a decir. Cuando vamos a interpretar y comprender información en inglés, todo depende del contexto. En inglés, everything depends on the context. Todo depende del contexto. Es el contexto de la información que me va a decir qué tan coherente, qué tan correcta está mi interpretación. Más nadie me va a decir si tienes razón con lo que está diciendo, no tienes, es el contexto. Cuando ustedes tengan la duda, ¿será que estoy interpretando de la manera correcta? Vete al contexto. Entonces, con lo que acabo de preguntar acá, como no hay un contexto específico, porque si ustedes ven tal oración sola, it is unimportant for me, no hay un contexto, solo está la oración sola. Ahí todas las opciones son posibles. No es importante para mí, es poco importante para mí, es sin importancia para mí. Muy bien. Ahora, valdría la pena ver cómo sería esa interpretación según un contexto. Es decir, colocar esa oración en un contexto. Y hoy más adelante lo vamos a ver. Lo mismo ocurre ahora con esta. Tenemos unwanted. Wanted es, si buscamos un diccionario, la traducción exacta es buscado, deseado, requerido, necesario. Buscado, deseado, requerido, necesario. Pero tenemos un prefijo de negación, y dice, the product is unwanted. Entonces yo pregunto, ¿el producto es no deseado, no requerido, innecesario, no buscado? ¿Cuál creen ustedes que podría ser ahí? Innecesario, muy bien, Seymar. Todas las que mencionó Fátima, volvemos a lo mismo, exactamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un contexto, Fátima, por eso es que todas son válidas. Pero es importante que juguemos con ese conjunto de interpretaciones. Por ejemplo, y aquí hago un breve espacio. No sé cómo le fue, pues no he chequeado bien, pero sí conozco una amiga que tuvo un pequeño percance con la oración donde ustedes tenían que interpretar. Creo que era que hablaba que en 1918 la gripa o la peste, como ustedes la, fue mortal y tal, tal. Entonces, cuando llegábamos al verbo modal could, allí could se interpreta podría, porque could es un condicional. Y si colocaron podía, es ahí donde vamos con interpretación. Mucho cuidado con esos pequeños, como dicen por ahí, conchitas de mango. Porque recuerden que acá vamos a ir con la interpretación. Por ahora, como estamos iniciando, esos pequeños desliz, como quien dice, no son desliz que te van a llevar al abismo. Son simplemente desliz que te van haciendo consciente de cómo puedes ir mejorando la interpretación. Más adelante, sí voy a hacer más énfasis en ello, pero por ahora no. Pero sí hago, sí, claro que es un verbo, de hecho es un verbo modal. Could es un verbo modal. Entonces, mucho cuidado. Aquí lo que quiero rescatar de ello es
la interpretación. Interpretación y coherencia. Continuamos. Impossible, continuamos. Nothing is impossible in the world. Incorrect. The answer is incorrect. Por lo menos acá, tanto con impossible, incorrect, podemos darnos cuenta que la palabra posible, cuando le agregamos el prefijo in, ese prefijo se interpreta in, no se le agrega otra connotación. Imposible. Pero alguien me puede decir, profe, pero imposible si está en un contexto y yo lo interpreto como poco factible. ¿Es válido? Ah, bueno, un sinónimo de imposible, poco factible para no ser tan drástico. Sí, podría ser. Tendríamos que analizar el contexto donde esté la palabra. Y ahí sabríamos. Ahora bien, igual con incorrect. El in, que es un prefijo de negación, se interpreta in. Aquí hago la connotación de lo siguiente. Los prefijos, sea cual sea, no tienen significado. Y eso es lo que yo quiero que capten y no me malinterpreten. Un prefijo no tiene significado. Un prefijo cumple una función de darle una connotación a la palabra para que ésta tenga una nueva funcionalidad, si se puede decir. Es decir, que cuando hablamos de un, in, this, ellos no tienen significado. A solas, ellos simplemente son unos monemas allí. Ellos tienen funciones cuando se unen a una palabra. Y es ahí donde entra esto que le acabo de decir de la función de negación. Por ejemplo, dislike. Doing well to those who dislike you. Tenemos que like es gustar, agradar, simpatizar. Entonces tenemos esta oración aquí. Doing well to those who dislike you. Haz bien, mire cómo yo lo puedo interpretar. Haz bien a aquellos que no te agradan. Ah, pero a lo mejor alguno de ustedes me va a decir, profe, esa es la expresión que dice, haz bien y no mires a quién. Sí, es una interpretación de este contexto. Porque dislike you es aquello que no te agrada, que no te gusta. Y entonces la gran frase de haz bien y no mires a quién, bueno, independientemente que te guste o no te guste, haz bien. Sí se podría interpretar. Pero cuando tenemos el dislike you, ya sabemos que el dis me va a decir que es todo lo contrario a la palabra like, que significa agradar, simpatizar, gustar. Y entonces este tipo de cosas es la que yo quiero que ustedes estén muy pendientes. Tenemos por lo menos la otra palabra independent. Some teenagers believe they are independent people. Algunos adolescentes creen que ellos son independientes. Entonces, proseguimos. Ya como pudieron captar lo de la negación y la interpretación de las palabras con prefijo, continuamos con lo siguiente. Vamos a hacer un breve ejercicio acá, porque si ustedes captan acá la interpretación de las palabras con prefijo, en este caso con negación, y ahí para adelante, todas las demás serán fáciles. Tenemos un texto. Miren lo que dice el texto. People's inability to communicate well with each other. It is one of the barriers to communication, whether based on personal insecurities or an inflated vision of ability. Egos are the cause of a host of human problems. And it is unusual people listen first before speak. La pregunta la pregunta es sencilla. ¿Cuáles palabras creen ustedes que tienen prefijo de negación? Vamos con prefijo de negación. ¿Cuáles palabras creen ustedes que tienen prefijo de negación? Inability, muy bien. Insecurity, very good.
¿Cuál otra más? Inusual, inflated, muy bien. Inusual, excelente. Muy bien. Ahora vamos a lo que a mí me interesa. Por lo menos hay una palabra que no tiene prefijo, pero es normal que nos genere confusión. Y por eso es que coloqué ese texto y por eso hago la intervención, porque para eso son estas clases, para aclarar ese tipo de dudas. Vamos entonces con lo siguiente, lo que a nosotros nos interesa. Vamos a ver, tenemos inability, ciertamente, porque la palabra raíz es ability. Cuando nosotros tengamos una duda, ¿será que esta palabra tiene prefijo o no tiene prefijo? Yo simplemente desgloso la palabra morfológicamente. ¿Y qué es desglosar? Coloco la palabra raíz y lo que esté antes o después sería el prefijo si es antes y sufijo si es después. Si la palabra raíz tiene significado, esta sí es una palabra con prefijo o sufijo. En este caso, ability. ¿La palabra ability existe? Sí, hace referencia a habilidad, destreza, capacidad. Entonces, vamos al contexto y dice, people's inability to communicate well with each other. Entonces, podemos decir, ahora les pregunto, vamos a la interpretación y comprensión. La inhabilidad, miren las opciones que yo doy, ustedes deciden ahí cuál. La inhabilidad para comunicarse bien con otros, la inhabilidad de algunas personas para comunicarse bien con otros, la poca habilidad de algunas personas para comunicarse bien con otros, la incapacidad de algunas personas para comunicarse con otros y la poca destreza o habilidad de algunas personas para comunicarse bien con otros. De todas esas anteriores que mencioné, ¿cuáles creen ustedes que es la interpretación más adecuada? Poca habilidad. Sí, estoy de acuerdo. Esa es una. ¿Cuál otra? Porque yo puedo decir la poca habilidad que tiene algunas, la incapacidad. Las personas tienen la incapacidad para comunicarse bien con otros. Están inhabilitadas. La incapacidad, muy bien. Ahora bien, seguimos con lo del contexto. Voy con la palabra incapacidad. Recuerden que cuando hablamos de incapacidad, es como su nombre lo indica, no tenemos, ¿cómo se podría decir? No contamos con un recurso que nos permita llevar a cabo esa comunicación. Entonces, si hablamos de incapacidad, en este caso, y hablamos de personas, serían que personas incapacitadas porque no tienen, no saben un sistema de señas, son mudos, aun cuando el mudo puede hablar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la connotación de la palabra, porque si buscamos la palabra incapacidad, incapacidad es totalmente neutro e totalmente imposible que tú puedas comunicarte con alguien, ya sea que porque no puedes por señas, no puedes por dibujo, por garabato, no sé si me estoy explicando. Entonces, si vamos al contexto del texto, acá hablamos de people's inability to communicate well with each other y dice, it is one of the barriers to communication. Esta es una de las barreras para la comunicación. Entonces, como ya aquí podemos inferir que nos están hablando de posibles barreras para la comunicación. Entonces, no podríamos decir incapacidad. Porque una de las barreras para la comunicación no creo que sea la incapacidad, porque una persona incapacitada para comunicarse, bueno, creo yo que según mi experiencia tendría que estar ciego, sordo, mudo y hasta mocho, porque entonces no podría ni por seña nada. Exactamente, mocho. Entonces, ¿cuáles podrían ser factibles? Poca habilidad, sin destreza, la inhabilidad de las personas, exactamente. Muy bien.
Los felicito. Eso es lo que yo quiero que capten. Muy bien. Continuamos. Otra posible palabra que tenga insecurities. Dice aquí, whether based on personal insecurity. Si está basada en las inseguridades de la persona. Puede ser inseguridades. Una vez yo coloqué este texto en un curso y una persona interpretó esto de inseguridades como baja autoestima. Y ahí colocó en la interpretación, me colocó, aún si está basada en las inseguridades, en el bajo autoestima de la persona. Les pregunto, ¿cómo creen ustedes que corregí eso? ¿Válido o inválido? Según el contexto, ya sabemos más o menos de qué trata el contexto. Pero eso de el que la persona me haya interpretado inseguridad como baja autoestima, ¿es válido? En el contexto del que estamos hablando. Exactamente, sí es válido, María. Gracias por la intervención. Sí es válido porque en el contexto estamos hablando de posibles barreras para la comunicación. Exactamente. Y como estamos hablando de posibles barreras para la comunicación, ya nos hablaron de una, que es la poca habilidad o la falta de destreza de una persona para comunicarse. Y más abajo me dice, bueno, y más si está basada o si está arraigada a la inseguridad, en este caso literaria. Pero yo digo, bueno, una de las causas de la inseguridad es la baja autoestima. Entonces yo sí, es totalmente válido. Entonces seguimos. Y la otra es inusual. Inusual, poco usual, poco común. Acá explico lo de inflated. ¿Por qué inflated no es una palabra con prefijo? Porque inflated tiene que ver con inflado. Inflado, porque dice si está basada en la inseguridad de una persona o en una visión de habilidades inflada. Acá esta expresión es como que, o en el ego, en una arrogancia. Inflated vision of ability se puede interpretar como arrogancia, porque habla literalmente una visión inflada de habilidades. Es decir, aquellas personas que creen que son eruditos y que todos se lo saben, eso es lo que quiere decir acá. Ahora voy con la palabra inflated. Si yo tengo la duda que inflated tiene prefijo, yo simplemente desgloso morfológicamente la palabra y saco el lexema. El lexema es flated. Y flated sería, yo lo busco en mi diccionario y le puedo asegurar que independientemente del diccionario que busque, no le va a aparecer significado de la palabra flated. Es como si tuviéramos la palabra information y alguien me diga, profe, information, el prefijo es in. Muy bien. Pero entonces si yo te digo information, el prefijo es in, me estás diciendo que la palabra entonces se va a interpretar como desinformación, poca información, desinformado. Y te pregunto, information significa desinformación, poco informado, no informado. No, por el contrario, information significa información. ¿Qué quiero decir con estos dos ejemplos? Inflated and information. Mucho cuidado, mis queridos y estimados participantes. No todas las palabras que inicien con in o in son palabras con prefijo de negación. Ahora, profesor, entonces, ¿cómo vamos a saber cuáles son las que? El contexto. Ese va a ser nuestro lema, el contexto. Por eso es que es la clase de hoy, para que ustedes se estén previniendo y se estén preparando para esas palabras cuando aparezcan esos posibles prefijos. Proseguimos entonces. Gracias una vez más por la intervención.